Uno de los mis primeros recuerdos de Criu es estar en la santoñesa praza de San Antonio con bla de genti, con un son de gaita de fondo, que el mi padrí me subiera a cuchus y ver dende ahí el mi primer concierto. Sería el año 92, porque el grupo era Luétiga, estaban a presentando el disco de La Última Cajiga y había un carrao de personas escuchando una reinterpretación del folclore meciando instrumentos tradicionales y modernos con la palabra en cántabro y en defensa de la ecología, el autogobierno. Uno de los mis primeros recuerdos de Criu es a escuchar folk, pero para que la nuética volara, otros dierin pasucos. Dendi el cuarteto Piquío, de Manu Masa al estilo folk americano en los años 60 y 70, Los Carabelas, Jesús Bedoya, Alborada, Estrella Unida, Nuevas Raíces, Adolfo y Ramón, Colibrí, Ibio. Ya en los 80 surgin dos nuevas quimas, los moñigueros que decimos más tradicionales, y tres de Ortigueira y Milladoiro, los celtoidis, no siempre muy aterrizados. Ahí estarán Bardal, Amerguín, Cambrizal, Atlántica, Charavía, La Jumera, y ya en los 90 Casombrena, Gisquiu, Ontu de Osu, y ya en el nuevo siglo La Vaca Multicolor, Saltabardales, Cambera al Cierzu, Nel Tardíu, Caórnega, hasta llegar a Tudanca u Uruna, y muchos más que nos dejemos. El folk era, o es, aunque no sea buen tiempo para el folk, sigue siendo, mucho más que grupos de música. Es una movilización sociocultural, una tribu, pero no necesariamente urbana, porque como dijera el grupo Nos en la revista Cantárida, la muestra razón de ser, el muestro aquel, hay que encontrarlo en las camberas, en los escajos que nos lijaban las piernas de críos, en la carretera cuando bajaban las vacas del puerto con los sus campanos mientras que los que les quedaban chiflaban y daban relinchíos, en las vacas hechas de garojos o de cartón, en las zumbas de las yeguas o en los piteros y pandereteras de las romerías que se pasaban horas y horas que si jota que si mudá. Y como una cosa llega a la otra, un verano, tres chavales y una muzuca cogieron los sus instrumentos y decidieron hacer un grupo para, como los gaiteros y las pandereteras de antaño, pasar horas y horas que si jota, que si mudá. Y con esta introducción más propia de Nel Llano, pero que es de, como digo, de los miembros del grupo Nos, abrimos programa. El folk. ¿Qué se vos haz? Es la mi frase de marca. Yo siguiendo un poco con tu introducción, para mí el primer recuerdo más potente de folk lo vivía en el Saugua, cuando el Saugua pues era un festival muy grande que traía muy buenos grupos, que creo que también recibía mucho dinero y eso ayudaba a todo esto, pero después pensando sobre ello, o sea, yo digo que mi primer recuerdo fue el Saugua, pero eso, que pensando sobre ello, creo que en realidad mi primer contacto con igual no tanto con el folk, pero con el folclore, fue en casa, porque yo pienso que todas las canciones del pueblo que yo me sé, las he aprendido en casa y las he escuchado, igual no tanto en un gran festival como el Saugua, pero en las fiestas del pueblo de los distintos barrios con las asociaciones o los grupos que había en cada sitio. Quizás de Manu hacemos esto, ¿no? De explicar un poco qué es la diferencia entre folclore y folk. El folclore sería esto que estudian los etnomusicólogos y que es lo ancestral, la música seyenku, que se transmite de un modo oral, lo más común, y el folk sería ya más cercano, una reinterpretación moderna para acercar el folclore, con la que el de acercar el folclore a las nuevas generaciones, por lo decir, como se mezcla con el pop, con los cantautores, bueno, en cada tiempo, ¿no? Se mezcla un poco con los aguañu, con el tecno, y es un modo de acercar, a hacer más atractivo bueno, de mano por un complejo, ¿no? Dije antes lo de los moñigueros, un complejo, esa distancia que nos aleja de la tradición pura, por así no lo decir. Quizás sí tiene algo de complejo y quizás también tiene algo de simplemente, ¿no? del momento o de la interpretación o reinterpretación de la gente de esa época, que coincide con que atrae más a la gente joven. Pero bueno, que digo que igual no siempre es intencionado para atraer a la gente joven.
que puede que sí. No, yo creo que intencionado no. Bueno, no lo sé. Yo creo que intencionado no, pero sí que creo que puede haber más una parte de eso, de intentar que esa tradición esté viva ahora y no sea sin más un recoger del museo y replicar y duplicar, fotocopiar, sino hacer lo propio. De hecho, eso me parece mucho más importante y que tenga fuerza el folk. Creo que tiene mucho más sentido como concepto así. Si coge lo que hay, la tradición, lo que se cantaba en casa y le da una vuelta y lo lleva al tiempo de ahora. Que ese tiempo de ahora esté muy influenciado quizá por según qué cosas, quienes nos guste más o menos, bueno, eso va a ser inevitable, yo creo. Pero creo que tiene más fuerza así que de otra forma. Y aún guay también, ¿no? Que en la mozanda no nos presta a replicar lo de los nuestros mayores y lo de antaño. Yo me acuerdo que de más mozo yo no me decía folky, porque se me hacía muy... Yo daba una vuelta más y yo decía, yo voy a inventar una tribu propia que va a ser el punk folk. Y prestaba mucho, ya escuchaba a los Pogues y Disebra en Asturias y tal, y era como, bueno, quisiendo ser más moderno, una vuelta más moderno que los folkies, ¿no? Con esto también siempre hay un poco de debate, ¿no? Entre las personas más entendidas, que no es que me considere yo una de ellas, ¿no? Pero esta lucha constante entre mantener esta tradición, ¿no? que hemos recibido en nuestras casas y el folk más moderno, pero sin... Es que no sé muy bien cómo decirlo. Bueno, hay gente que cree que muchas veces cuando se reinterpreta o se reinventa esto del folk, de alguna manera está destrozando lo anterior o está no respetándolo. Y bueno, que hay un debate siempre en el aire interesante. Has esquivado la poza bien, ¿eh? He esquivado la poza bien. Sí. Yo personalmente, en esta última era que comentabas que podemos llamar tecnofolk, he de decir que me gusta porque me divierte, porque me hace bailar, pero alrededor de este tema creo que ya lo comentamos también en el programa de la IA, que creo que muchas veces es interesante conocer bien de dónde viene todo, conocer la raíz, estudiarla, entenderla, interpretarla, conocer el contexto, la realidad, y cuando ya tienes todo eso, creo que es cuando puedes dar el paso y no saltarte todo lo anterior para crear algo que tampoco digo que esté mal, que igual musicalmente está muy bien, pero ya pierde un poco esa cosa de mantener la tradición. Yo creo que lo hablamos también cuando el programa de Milo J, que al final era un programa de folk, lo único que era argentino, pero que como él precisamente, un chaval que venía de música más, no sé cómo llamarlo, pero comercial, por decirlo así, había hecho ese viaje, ¿no? Por las raíces de su país, de su pueblo, de la Argentina más indígena, y había hecho su música, una nueva música en base a eso, pero no eran, había alguna versión de tal, pero eran canciones nuevas propias suyas con ese toque. Y yo creo que eso es un poquito lo que, bueno, no lo que debería, porque no vamos a decidir aquí lo que debería ser el folk, pero sí que es un camino bastante razonable para el folk. Lo que decía Gatia, de buscar esas raíces y hacer lo propio y llevarlo a ahora. Yo es algo que conecto mucho con el dibujo también, porque creo que muchas veces siempre dicen, ¿no? Que la gente, o sea, cuando dibuja la gente cosas que dice, eso lo podría hacer un niño, tal, y dice, bueno, sí, pero esa persona antes de hacer lo que está haciendo, pues hace y ha estudiado mucho anatomía, ha estudiado mucho, ¿no? Como que yo siento que es verdad que se nota cuando alguien, o por lo menos yo, que no tampoco me siento ninguna entendida del folk, ¿no? Pero sí que me siento un poco más entendida del tema de dibujar, pues digo, yo noto, creo que cuando alguien dibuja mal aposta, entre comillas, mal, ¿no? Y entre comillas tal, pero... Y cuando alguien, pues simplemente se ha saltado muchos pasos, ¿no? Y ha decidido, pues que... Bueno, o no tiene noción de lo que son las proporciones, o no sabe como qué reglas está saltando para llegar a lo que está llegando, ¿no? Y creo que al final... Si tú conoces lo que vas a desmontar, lo vas a desmontar mucho mejor, ¿no? Y entonces vas a saber dónde van a encajar mejor esos desmontajes y dónde va a merecer más la pena que mantengas pues cierta coherencia con lo que venías haciendo. Y yo lo conecto desde ahí porque claramente lo mío no es la música y me cuesta mucho, pues eso, entender quizás, pues a veces qué sería, ¿no? Lo más óptimo en ese ámbito. O sea, una cosa es de construir y otra cosa es de construir sin conocer las piezas, básicamente, ¿no? Claro, sí. Algo, sobre todo, que es como que no puedes deconstruir algo que no sabes cómo se desmonta, ¿no? O que no sabes cuáles son las piezas que tiene, más bien, eso, ¿no? Porque es como...
Sí, un poco esa es la sensación. Que además creo que hay veces que la gente quiere hacer la casa por el tejado, porque creo que sí que hay gente que igual quiere subirse a una ola de lo que se está llevando y lo que se está haciendo, y creo que pasa en dibujo y puede pasar en música, y yo creo que eso pues que se acaba notando, ¿no? Cuando no tienes ese conocimiento y cuando no, igual en la canción, si el resto de gente tampoco lo sabe, pues no se da tanta cuenta, y pues una vez más pienso que el dibujo pasa lo mismo, pero sí, que está guay. O sea, yo para mí también es un poco el camino que decís vosotros, que para mí tiene mucho más sentido hacerlo de esa manera. Para mí el caso de esto es Irlanda. En Irlanda todos los críos en la escuela tienen un bodhrán o una gaita o un buzuki, aunque el buzuki es de origen griego en realidad, pero también esto hay que lo de aprender, que la gente cuando pone mucho en... es música mejeru. Si es que música mejeru es top, porque el folclore, toda música tiene, y toda la realidad tiene me decía ya, ¿no? Qué complejo tienes tú de estar destacando tanto eso. Pero lo que quisiera decir, que en Irlanda todo el mundo conoce la su raíz musical y Dundee es una potencia del rock, del pop, del rap, ¿no? De las músicas modernas. Pero también se ve en los que son glocalis, ¿no? Que pueden hacer música para el mundo, pero de la raíz irlandesa. Y eso se ve mucho en cualquier músico, por más moderno que sea, que son de Irlanda. Es que quizás también lo comentábamos antes, que quizás es una asignatura pendiente que tenemos aquí en las escuelas y en los institutos, y puede que venga de este complejo, pero creo que también se repite mucho la situación de que la gente empieza a apreciar lo suyo o a trabajar sobre ello cuando se ha ido fuera o ha tenido que irse fuera para empezar a pensar en lo que tenía en casa. Hasta ese momento pues no lo había puesto en valor. Y sobre lo de reconocer lo propio, que es una cosa que creo que estamos diciendo, nosotros no somos muy entendidos o no sabemos igual pillar y tal. Justo hace poco Mario Torres subía a Instagram, ¿no? una versión de lo que era la escala arábica y lo que es la mayor y la menor, ¿no? Y hablaba un poco de, vale, la escala arábica es una más aflamencada que se ha colado en todas las canciones populares, incluso la Palmira, ¿no? Que la original pues no suena como la que cantamos o la que escuchamos ahora. Y yo, un poco ingenua, le dije, bueno, y para los que no tenemos mucho oído, ¿cómo podemos hacer un truco para tal? Y me dice, joder, es que es fuerte que no tengamos mucho oído para reconocer lo nuestro, pero que si suena una canción flamenca sabemos que es una canción flamenca, ¿no? Y claro, pues ahí yo me callé la boca porque tiene toda la razón y fue un momento de darse cuenta, ¿no? De decir, joder, pues es que eso, yo no soy ninguna entendida de la música, pero conozco un montón de géneros y sé más o menos qué les identifica, y la música de aquí, que llevo viviendo aquí toda la vida, o casi toda, no la sabría identificar igual de bien, probablemente, o me suena como algo ajeno. Yo hay una cita en el libro de Torta y Leche de David Pérez que leímos para la ocasión de este programa, de Javier González, que no es un caso... Javier González tocó en un grupo que se llamó Amerguín y tocaba al arpa, no es un instrumento sellencu de Cantabria, y él lo dice, nunca toqué música de aquí, pero sí que dice algo que es un reproche que yo hago mucho al celtismo como se interpretó en Cantabria, y primero que yo, Roberto Diego y estos grupos. Él dice, y es que lo explica, semejante que lo explica muy bien, dice, echo en falta yo aquí en Cantabria alguien que modernice la música tradicional, pero de dentro a afuera. Es decir, no cogiendo cosas de otros lados y maquillándola, ¿no? Que lo que viene a decir es que lo que vienen a hacer de ellos grupos, de estos folkies que quisieran hacer música celta, que yo sí que reivindico Cantabria como nación celta, con unas raíces celtas y demás, pero seamos celtas al nuestro aquel, no traigamos el giro, la música de Irlanda, de Escocia, de Galicia, no sé, y le intentemos meter unos instrumentos de aquí o en unas palabras de aquí. No, cojámoslo de aquí y desde ahí evolucionemos, ¿no? Es que encima el folclore aúna muchas cosas de la cultura propia, ¿no? Simplemente, o sea, que si piensas en las letras de las canciones, siempre hablan de cosas, bueno, siempre, o hablaban de cosas del lugar relacionadas con las tareas comunales, con el día a día.
Y creo que lo que se ha hecho aquí es convertirlo en eso, en un museo etnográfico, tanto como la música, como cosas que van junto a la música, que son los trajes que se utilizan para la música, que tienen que ser los trajes de gala y quizás no los trajes de uso diario, o la danza y el baile, ¿no? Es todo demasiado formal y demasiado reglado y demasiado de museo. De hecho, a mí decías lo del arpa, es cierto que no hacía música de aquí, pero me parece mucho más propio hacer con una arpa, que no es un instrumento propio de Cantabria, música de Cantabria, creo que es factible, coger ese espíritu, coger tal, que coger pitu y tambor y tocar algo que no... Que el pitu llega en el siglo XIX, quiero decir. Bueno, vale, pero... Que nada es de... Bueno... Sí, bueno, es de quito, lo que decías, todo está mezclado, ¿no? Pero ¿qué es eso? No es necesario ceñirse a, vale, solo tenemos esto, si no tienes un rabel ya no tal, no hace falta, puedes tocar con un arpa y hacer música que sea propia de aquí. De hecho, si alguien quiere coger un arpa y ponerse a hacerlo... Encantados, por favor. Pero ¿qué es eso? Que no, esa restricción, no, es que tiene que ir por estos cánones, o como lo del traje, por ejemplo, ¿no? O sea, si no tiene esta tal, ya se sale. No, joder, porque vamos a dar una vuelta y hacer lo propio ahora, ¿no? Es que además a mí se me hace que es una concepción que es pila rígida, que me recuerda también a cuando la gente habla de costumbrismo como señoras a la fresca, no sé, y bueno, costumbrismo será todo aquello que tú hagas en con tu cotidianeidad, y folk puede ser aquello, o sea, o la música que hace un pueblo, ¿no? Entonces, que sea algo que se circunscriba, ¿no? A X, ¿no? Como algo que se hacía antes y que era de esta manera y no hay más que hablar. Pues no, tendrá que estar vivo, tendrá que ser algo que evolucione con el pueblo y eso, pues respetando lo que decíamos antes o esa esencia, pero que lo suyo sería, ¿no? Que evolucionase, como el costumbrismo no va a ser siempre pues la deshoja, aunque nos guste mucho. Es que una de las explicaciones del folk es eso, diz, el folclore parla todo el tiempo, de la siega, de si me lavas el pañuelo, de si te prácticas que están desapareciendo. Que está bien también conocer, ¿no? Y está bien también que hemos allegui ese legado, pero el folk pretende, por un lado, acercar ese legado, pero también hacer nuevas creaciones que hagan música del país para las nuevas realidades también sociales, ¿no? Ya no se rolda en el lavadero, ¿no? Sí. Que tampoco... y cambiar ciertas letras si es necesario, porque, claro, son letras, yo que sé, que puedes encontrar ahí cosas... Porque tampoco son letras espontáneas y asépticas, que decir, cuando el folclore canta «Viva Isabel II, reina de España», no era que la gente espontáneamente decidía dar vivas a la reina, era porque había una... ¿no? Entonces... Si ahora se canta «Viva la lebaniega que me acompaña», pues estás haciendo historia como se hizo, o sea, como se hacía de aquella, que no se contrapone, ¿no? No, por eso que hay que aprender lo que existe y ver lo que ahora mismo no cuadra, o está desfasado, no nos interesa, y concretamente pues hay bastantes letras machistas también podemos encontrar. Pues eso actualmente no es algo que queramos mantener. Que hay grupos que están cambiando. Lo que comentábamos el otro día, que la palabra está muy castellanizado y que pues hay proyectos como Pandereteres Asturianes que están volviendo a traducir al asturiano esa palabra que en un tiempo fue asturiano seguro y que en un tiempo se castellanizó, y tantas cosas, sí. Una cosa que tiene el folk y que, bueno, que tendrá en la música en general, pero como estamos hablando de folk, es que es un sitio de encuentro, ¿no? Junta a la gente, es un sitio de disfrute, es un sitio de bailar. El otro día, el sábado, celebrábamos unas jornadas en Laredo, los Alcuentros Pejinos, y vinieron los Ventolines a tocar, y tú mirabas estaba la gente había gente que trajo su pandereta, y luego había gente que bailaba y gente que simplemente escuchaba, pero tú mirabas a todo el mundo y todo el mundo estaba sonriendo, de alguna manera. Era gente del pueblo, estaban cantando canciones del pueblo, te las sabes porque en algún momento las has escuchado y te las han enseñado, y bueno, provoca esta cosa de alegría. ¿Es folk o es folclore? Eso, pues no lo sé, porque el otro día también hablábamos de lo de la autoría como diferencia entre el folclore y el folk, y algunas de las canciones que se tocaban sí que existe la autoría, ¿no? Que son más modernas, y creo que otras no. Igual había un poco de las dos cosas, ¿no? Es folclore, más que folclore. Hombre, sí, si tuviese que elegir, también diría folclore, pero bueno, que quizás nos venga cualquier purista y nos diga no. No, y lo que decías de los festivales, es que cuando... Yo ya
si me hace que no, llegué un poco tarde. Yo nazo al tiempo que Luétiga, entonces lo cogí y he visto el folk, ahora se parla mucho, el folk está muerto, porque cuando yo era mozo viví, es que, joder, una movilización social probablemente sin comparanza. Bueno, pues eso, la plaza de Santoña con Bla, pero yo me acuerdo Sauga con milenta de personas, festivales Borleña, o sea, eventos de primer nivel, pero yo vi cómo la gente que tenía una edad, cuando yo iba a los primeros festivales, fue siendo el mismo público y fue envejeciendo y ya llegó a un tiempo. O sea, que no hubo un relevo generacional, sin fijad, que la gente que iba con los calimochos a los 80 es la gente que llegó hasta Guaño y ya va cansando y ya se están dejando de entaragilar festivales. Hay de aquí de explicación por la cual no hubo ese relevo y están morriendo los festivales. Es una pena porque eran un espacio de encuentro, de generación de cultura, de enculturación en la identidad cántabra. Hay una generación que tú vas a un bar, tú vas cantando en el viejo y todo el mundo, no se habla en cántabro, pero todo el mundo reconoce si son y esa palabra. Y bueno, que también creo que lo comentabas al principio, también siempre ha estado relacionado con reivindicación, ¿no? O con lucha política. Eran festivales gratis, que siempre he pensado que bien, igual en algún momento, esto también lo hemos comentado otras veces, parece que lo gratis se valora menos, pero para mí es importante esto de que fuese gratis para que pudiese ir todo el mundo, o sea, el pueblo, porque es la música para el pueblo. Que el folk es hijo de su tiempo, es hijo del tiempo en que se recupera la autonomía, ¿no? En esos últimos 70, primeros 80, y hay un auge quizás en los 90... de escarbar en las raíces, ¿no? Y a recuperar, es gente que había leído Vindio y que quisiera recuperar el cántabro. Es un tiempo también de defensa del movimiento ecologista. Estaban los grandes artistas del folk, estaban enganchados a las palas excavadoras, encadenados y soportando las cargas de los guardias. Era un poco el monstruo Woodstock, los monstruos hippies, ¿no? Los folkies, quizás. Y bueno, y se coreaban, yo me acuerdo que en los festivales pues se mercaban camisetas y sudaderas en cántabro y estaba como lo de material, de fanzines, y se coreaba Salvai el litoral, o Carril Bicilla, cosas así. Bueno, y Merino Cena, ¿no? Que estábamos comentando en Lantis, porque también había mucha comedia. Y tuvimos los muestros, los que tengan cultura más punky, entenderán que tuvimos la muestra de tensión entre esta gente que venía más del medio urbano y que era más culto quizás, y venía más académico, no sé cómo lo decir, y quisiera acercarse a la raíz más de conservatorio, y gente que era más de pueblo popular y quizás menos polarizado o más espontáneo, hubo tensión. O sea, la Jumera sería un poco los monstruos escorbuto, ¿no? Tenía mucho cisco con el resto de grupos, con la gente, pero era una movilización que, o sea, en cada año se les recuerda, pues un poco como escorbuto. La gente que no vivió aquello, no sé si es quien a imaginar la magnitud, o sea, lo normal de la mozandad de aquel tiempo era de ir a beber, no a un aparcadero con el coche, era de ir a beber a unos espacios naturales donde la gente montaba un escenario, montaba tiendas de campaña, montaba una cachapera y hacía música del país y se parlaba cántabro y se reivindicaban lo que hemos perdido. También con la ley de espectáculos manca mucho esto, porque a Guaño, si no tienes el apoyo de las instituciones, que a cada vuelta también son menos sensibles a esto quizás, es mucho más complejo de entaragilar y más... Parece, ¿no? Que, o sea, según vas hablando voy viendo que así como muchas veces yo pienso, no me gusta ser agorero, no me gusta ser reaccionario con lo que hemos perdido y tal, porque el discurso va por donde va y tal, pero es que parece que tenemos todo en contra para todo lo que es propio, para todo lo que es nuestro.
parece que es que según vas enumerando, dices, la ley de espectáculos, voy pensando en cómo está ahora la música, como la música global domina todo a través de las redes y demás, como si no hay un espacio de producción propia en Cantabria, que hemos hablado 500.000 veces en el programa, no les va a llegar a los chavales porque al final la información les llega por las vías que les llega. Es como que tenemos todo en contra para lo propio, ¿eh? Ya no me voy del folk, pero según lo has ido enumerando me he ido deprimiendo un poco. Porque has dicho lo que se ha perdido y dices, pues sí, es que no hay manera de verlo de otra forma, es lo que hemos perdido, sí. Es que hace una década comenzabas en el mes de Praos y te tirabas tú el verano cada fin de semana de festival en festival, de Líbanas hasta Lurienti, de festival en festival. Y era asociaciones culturales del pueblo que emburriaban aquello y que estaba autoorganizado, autogestionado. Tuvimos una escena en Cantabria que no tuvieran... A ver, sí que desistí la quinta esencia del festival gallego, Ortigueira, o desistí Logueán, en Bretaña... Pero como ready de festivales y movición y demás, yo no sé si llevo Angu con la dimensión que tiene Cantabria en proporción, si llevo Angu parecido, ¿eh? Sí que es verdad que también hay que reconocer que el regionalismo Nesto de Manu apoyó Angu, la Consejería de Cultura y demás, en Tarajilo, ¿no? En los festivales de Prau, asociaciones y demás. Pero es que estoy pensando, había hasta bares folkis, la Beturuta. Es que había toda una escena sociocultural folky. Había escuelas de folclore que eran como la cantera, ¿no? Para que la gente formara grupos de folk. Bueno, por no quedarnos tampoco así. O sea, que entiendo, yo, claro, como no lo he vivido, pues es verdad que quizás no siento... Bueno, escucho con envidia sana todo eso al final y creo que de lo que igual comentas a lo que es ahora no hay tanta comparación o no hay tanta... O sea, la dimensión es mucho menor, pero sí que creo que, por ejemplo, también se están haciendo iniciativas guapas justo de gente que está en escuelas de folclore, como lo de el baile que hacen el tercer sábado de cada mes en Torlavega durante el curso, ¿no? O sea, en verano se para. Y es que justo antes de empezar a grabar estábamos comentando, o sea, yo lo estoy promocionando, pero yo todavía no me he atrevido a ir. Entonces, que lo comentábamos, que quizás o sea, eso de no vivirlo con esa naturalidad o con esa normalidad hace que igual lo que llega a personas que hemos llegado más tarde a este mundo pues sea algo más reglado o de gente que ya es muy entendida o que ves, bueno, o que quizás lo que te llega primero son exhibiciones que son muy rígidas. Luego cuando te metes a escarbar pues conoces a gente que lo vive con mucha más naturalidad y sabe también transmitirlo pues de esa manera, pero que de primeras a mí me genera un poco de respeto, ¿no? Como el decir, pues es que voy y no voy a saber, bueno, además porque soy un poco descoordinada también, pero que no sé, que también, o sea, lo digo, es una reflexión y como animar a la gente y autoanimarme, ¿no? De que lo mismo que cuando te dicen, pues para aprender un idioma tienes que quitar el miedo a hablar, ¿no? Como en el cántabro pues probablemente pase un poco lo mismo, que también nos da cosa. Con esto creo que igual tenemos que quitar un poco el miedo, porque si no le quitamos el miedo, pues quizá la gente que nos daría ganas de hacerlo, pues no seguimos, ¿no? con ello. Me sumo porque es que, claro, precisamente con lo que estábamos hablando, si no has vivido ese folclore, es difícil que luego puedas hacer folk. Es decir, la gente que está interesada en la música, que quiere crear música, que tiene una serie de referentes, si no ha tenido este referente propio, es probable que ni se le pase por la cabeza tomar esta vía, ¿no? De crear algo que resuene con lo de aquí. Entonces, bueno, pues todo el mundo a bailar, a la llama. No, pero es eso, que poder vivir ese folclore. También si desde los colegios, lo habéis comentado antes, ¿no? Pero sí, yo tengo recuerdo de música, seguro que algo vimos, pero yo recuerdo haber visto en un batiburrillo canciones populares de distintos lugares de España, pero no recuerdo haberlo visto de Cantabria, ¿no? Y recuerdo que en segundo de primaria, antes de pasar a la hegemonía de la flauta dulce, que nos tocó un instrumento por alumno, a mí me tocó el triángulo, ¿vale? No hubiese sido mejor una pandereta, no sé, algo con lo que poder hacer algo, ¿no? Entonces, ojalá, bueno, como hemos hablado muchas veces, ojalá no tenga que depender del profesor o profesora de turno, ¿no? Y podamos tenerlo y que un pobre Guillermo del siglo XXI acabe con un triángulo en lugar de con algo de aquí. Ya, yo me subo también a intentar poner un poco de luz en todo esto, como decía Irene, porque os estaba pensando sobre ello, justo cuando has empezado a hablar, porque estaba pensando, ¿es una cosa mía o de la gente que me rodea o realmente? Porque yo sí que tengo esa sensación de que es verdad que las escuelas necesitan relevo generacional, pero yo creo que sí que se está animando otra vez la gente a
yo diría que especialmente a tocar la pandereta y a bailar, y bueno, que puede ser ilusionante. Además, las escuelas de folclore, otra cosa muy guapa que tienen es que es intergeneracional. Entonces está la señora de 60 años con mucha sabiduría, con la niñuca de 10 que acaba de empezar, o con la mujer de 20, 30 o 40 que, como la niñuca de 10 años, acaba de empezar también. Ahora que decís lo de la paisana y la niñuca, por lo menos de los géneros que yo me he movido, el rock, el punk, el rap, el folk, llama la atención que siempre llevo mucha presencia femenina en las tablas, en los escenarios, en comparanza. Que vas viendo los grupos en los 70, en los 80, en tiempos que era menos común esto en otros géneros, y hay cierta, no digo que fueran mayoría, pero bueno, ya me acuerdo como en el grupo Charabía era talmente un grupo de mujeres, y ya mucho antes había habido grupos femeninos. No sé si porque quizás existía esta relación de ciertos instrumentos con la feminidad, que esto también ahora está superado. O sea, hay mujeres que tocan la gaita y hombres que tocan el panderu, pero sí que hubo un tiempo que estaba más. El caso es que desde antaño que estaba revisando los grupos, había una presencia femenina, pues bueno, en comparación con otros géneros, mayor en este. Y voy a decirlo, aprovecho para dedicar este programa a Conchi García, que nos dejó este año, que era una folky, y además una persona comprometida socialmente, y que bueno, colaboró mucho cuando entrajilemos el homenaje a otra grande, a Inés Bejo, en Caloca, y en todo, siempre que hacíamos un concierto, lo que fuera, siempre se prestaba a venir, y que nos dejó este año, y que era una grandísima persona, que la quisía mucho, y aprovecho para dedicar este programa a Conchi. Y que estamos diciendo, el folk morrió, no necesariamente, quizás estemos en un valle, por así lo decir, pero sí que en antes parrábamos, hay una tendencia Bayuca, Rodrigo Cuevas, Fillas de Casandra, Uruna, Casa Palma, que hay una tendencia ahora, una nueva ola que mecia el folclore con el tecno, que está prestando, y que lo que quizás he hecho más en falta es que haya también una movición cultural de base al pie, que en Tarajil festivales populares, casi todos los festivales que quedan son en Tarajilos por las instituciones, con todos los contras que esto bien, pero escena musical, pues bueno, y todo ello, ojalá vuelva a ver. Ya, es que yo creo que es un poco lo que... O sea, no es por volver al momento de bajón, pero sí que creo que es un poco lo que comentábamos, de que ahora mismo las iniciativas impulsadas por la base están muy renqueantes, ¿no? O están agonizando un poco por esta cuestión de la ley de espectáculos. Y es que justo el otro día estaba escuchando, me salió una entrevista que hacían a Jofe, que es un cantante vasco que es, bueno, de la gente está de Chill Mafia y estas cosas, que en su momento han socializado mucho. Bueno, es que lo hablo mucho con una amiga de País Vasco, que el tema de los gazteches y cómo todos esos espacios han ayudado a un desarrollo musical brutal, o sea, la cantidad de grupos que tienen propios, ¿no? Como todo eso, que, bueno, o sea, no es eso, no es por ahondar en esto, pero que sí que creo que hay un tema ahí de lo que dices, de que estaría muy guapo que consiguiéramos, pues, organizar espacios y dar oportunidades a eso, que no tuvieran que pasar siempre por un festival institucional, o por que, oye, si las instituciones deciden programar a esta gente que nos cae bien, genial, pero que no vamos a... O sea, no podemos depender de ello. En Torlavega, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan prometiendo el espacio? Y Manuel Lillera es... Bueno, de hecho sí, algo lo hablamos recientemente en CNSV en Besaya, y como que parecía que la actividad iba tal, pero no, al final la ampliación no llegaba. Creo que tenían pensado volver a movilizarse, porque no... A mí se me ocurre que contra la despoblación de los valles del interior, mejor que tarajilar corridas de toros, pues quizás iría habilitar espacios para que la mozanda haga música, ¿no? Bueno, al final volvemos a lo de siempre, ¿no? Que toca hacer país, y el país se hace desde la cultura, así que... Venga. Me he imaginado venga, haz algo, como pintando. Venga, todo el mundo ahora mismo El arpa. a tocar, a componer, a bailar y a perder la vergüenza y a coger lo propio y
y hacerlo nuestro. Y hasta la próxima.